Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos prometido, tenemos con nosotros al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, a quien, bueno, en esta condición ya, pues les damos nuevamente la bienvenida. Él, desde que estuvo en Prompep, sí, estuvo por aquí y, bueno, yo me siento un poco conforme porque ya él ha tenido pues un media tour, se ha ido como a 35 medios y entonces ya conmigo pues cierra esto, ¿verdad? Y voy a tener mucha noticia, por supuesto, porque sí. Saludos, ministro. Querido mío, siempre es un gusto estar aquí. Y aunque verdaderamente he realizado una especie de media tour, no menos cierto es que siempre es bueno venir a la casa, ¿no? Y uno estar bien en familia, entre amigos. Y bueno, lo que pasa es que el tema lo amerita, pero vamos también a tocar, yo sé que otros temas, y que esta será una entrevista diferente con el estilo de Héctor Herrera, por tanto, yo sé que será muy provechosa. Bueno, yo espero que sí, bueno, una especie como que primero los vi en todo, conocer como en todo el territorio y todo lo que implica el radio de acción, ¿no? Se hizo como inverso el asunto de asumir el cargo, en vez de como conformar de una vez toda la estructura del gabinete. Fue una visita a todo el territorio y a todos esos contactos. Entonces, como que después, ¿por qué así? Porque generalmente una gente lo que primero hace como, déjame toda la estructura funcional, a armarla y entonces después salgo. Yo lo que vi fue primero salgo para ver como lo que hay, lo que tengo y lo que o sea, me pareció un poco como diferente. Sí, eso es lo que veo. Realmente, Héctor, lo que hicimos fue un trabajo en paralelo. Mientras íbamos en un proceso de organización interna, estábamos haciendo los levantamientos para ver en qué condiciones estaba la infraestructura cultural. A los fines del resultado de la gente no tiende a prestarle mucha atención al trabajo que se hace en la oficina, aunque sea un trabajo importante. Ese trabajo organizativo es un trabajo, como se dice popularmente, backstage, o el behind the scenes, ¿no? Detrás de las cámaras, detrás de la escena. Por tanto, todo ese esfuerzo lo hicimos de manera paralela, entre lunes y jueves, haciendo el trabajo de oficina, de organización, y a partir de ahí los fines de semana visitando las provincias del país. Ya hemos completado la totalidad del territorio nacional en estos primeros 3 meses. Tenemos un diagnóstico mucho más preciso, mucho más acabado, mucho más terminado alrededor de la infraestructura cultural del país. Ha sido un primer tiempo cargado de buenas impresiones. También he tenido la oportunidad de conocer en detalle cuál es la infraestructura cultural, cuáles son las iniciativas de vocación cultural, tanto públicas como privadas, encuentros permanentes con los gestores culturales. Y luego de haber agotado esta primera vuelta, este primer ciclo de visitas, ahora nos adentramos a los municipios del país. No necesariamente los municipios cabeceras, sino ciudades importantes, municipios importantes. Hemos firmado recientemente un convenio con la Federación Dominicana de Municipios para materializar ese propósito de la descentralización de la cultura a nivel del territorio. Que eso nos permita llegar a más ciudades, a más espacios, que podamos, por ejemplo, formalizar las escuelas de música, las academias de bellas artes. Muy pronto vamos a abrir una escuela de bellas artes en Las Terrenas. Excelente. Las Terrenas es un punto turístico estratégico fundamental por lo que viene desarrollando ahí, pero necesitamos dar una respuesta en materia de la formación artística. Entonces tendremos una escuela para dar clases de música y clases de danza. Entonces, en ese sentido, no hablamos del municipio cabecera de Samaná, sino de Las Terrenas, que es otro municipio, es importante, pero no es el cabecera. Y ahí se marca un poco como ejemplo la política de descentralización, lo propio podría decir del convenio que recientemente firmamos también con la Alcaldía de Santo Domingo Este. En la Parada Cultural Ramón Oviedo vamos a ir a aperturar una academia de música. Es el municipio más grande del país y tenemos que dar respuesta a la gran demanda de jóvenes para formarse artísticamente. Entonces, este trabajo nos lleva ahora para focalizar bien
las políticas culturales y poder descentralizarlas ya formalmente a nivel de los territorios. ¿Cómo no? Se podría decir entonces que hay un relanzamiento después de mucho tiempo en ese tema de las academias de música en los pueblos, que eso, todos los artistas que, bueno, la época que uno le tocó, pues en mi primera juventud, tengo que decirlo, eran personas que se formaban tanto en los pueblos como en sectores de la ciudad capital. Eso habrá un nuevo impulso. Sí, por supuesto, Héctor. Nosotros tenemos en la actualidad 17 centros de escuelas de bellas artes, diseminadas en algunos puntos de la geografía nacional, con poco más de 4.000 estudiantes en nuestra matrícula. La idea es ampliar el radio de acción donde tenemos las escuelas de bellas artes y dotar de nuevas escuelas de bellas artes en lugares donde no tenemos. Bellas Artes, fundada en los años 40, ha brindado un resultado importante. Nosotros tenemos que relanzarlo. Tenemos una coordinación con la Dirección General de Bellas Artes. Esta entidad la dirige Marilena Sayent. Y estamos haciendo un trabajo en ese sentido en las 4 disciplinas que imparte Bellas Artes, que es música, artes escénicas, artes visuales y danza. En ese sentido, la idea es aumentar su presencia a nivel territorial y que en coordinación con los gobiernos locales, con las gobernaciones, con las oficinas senatoriales también, crear un ambiente mucho más propicio para la formación artística en estas disciplinas. ¿Cómo no? El tema de las artes escénicas, ahora que tenemos una, ampliación o una explosión de la industria cinematográfica en el país, y todo lo que es esa economía naranja, ¿verdad?, que se genera en todas esas industrias, sería muy importante también la expansión, porque uno donde quiera, en cualquier lugar, por más alejado del país que uno pueda estar, se encuentra con un Robertico Salcedo allá, y entonces quizás no tenga la oportunidad. Claro. y realmente esos talentos puedan captarse a través de la formación. Así es. Héctor, esto que tú tipificas como la economía naranja, esto es un nombre que colocó el expresidente de Colombia, Iván Duque, son las ICC, las Industrias Culturales y Creativas. Claro. Verdaderamente, nosotros estamos haciendo esfuerzos para estimular la industria cultural. La estimulación pasa por distintas etapas. No solamente es una inyección económica, sino cómo organizamos los sectores culturales, primero para que puedan formalizarse y para trabajar con ellos y lograr que sea vista la industria cultural y creativa con la capacidad de generar riqueza, generar movilidad social y desarrollo económico. Nosotros acabamos de colocar con Promipyme los primeros 500 millones de pesos en el primer producto financiero del gobierno del presidente Luis Abinader. Es un primer ciclo de préstamos, 500 millones, para ver cómo vamos haciendo las pruebas de rigor. Y esto abarca toda la industria cultural y creativa del país, desde la gastronomía, la fotografía, la música, la literatura, artes escénicas, artes visuales, en fin, todo lo relativo a la industria cultural y creativa con préstamos blandos. Pueden acceder hasta 7, 8 millones de pesos con una tasa preferencial del 1% mensual y con una gracia de hasta 90 días para iniciar el pago en la primera cuota. Eso ayuda mucho a estimularlo desde el punto de vista económico con una inyección económica. Pero no nos detenemos ahí. Conjuntamente con Promipyme y también el Banco de Reservas, hemos iniciado un proceso de capacitación para los gestores culturales en materia financiera. Tenemos artistas con grandes iniciativas, con grandes ideas, que necesitan darle un carácter operativo a esas ideas. Y la manera de hacerlo es aterrizarlo a través de un ejercicio de acompañamiento en materia económica y financiera para lograr ese propósito. ¿Cómo no? Bueno, hablamos un poco de ahí en el tema cultural, hay una identidad cultural, me corrige, ¿verdad? Una identidad cultural material y una identidad cultural inmaterial. Claro que ese es el patrimonio, ¿verdad? El patrimonio material e inmaterial. Inmaterial, así es.
Digo esto porque tengo una gran preocupación. Yo soy una persona mal bailador y es una de las grandes frustraciones que tengo en la vida, sí, pero amo la música. Okay. O sea, por bueno, supuesto, música pongo sentado, pero la puedes escuchar. Sí, pero la música, yo digo, porque también, bueno, me quedé en los 80, en los 90, en los 2000, no sé. No pasa de ahí. Y no paso de ahí, tanto en el género, tanto en el merengue como en la salsa y en la bachata. Y las cosas como que en la bachata van bien, por supuesto ahora la música de los jóvenes de ahora, de esta generación, que se llama música urbana, y me preocupa porque he hablado con muchos directores de orquestas, de eso que estaban, que bueno, siempre han sido pues estrellas del merengue, lo he entrevistado bastante, y le digo... que me preocupa ese relevo generacional y yo no sé qué políticas públicas se pudiese adoptar desde el Estado, porque el merengue es como música, es nuestra principal identidad musical. De hecho, la ONU lo declaró. La UNESCO, perdón, sí, patrimonio. Tanto el merengue como la bachata. Como la bachata. Pero la bachata va bien, o sea, sí, la bachata hay muchos exponentes. De hecho, vi un mexicano ahora que hasta parece que se va a casar con una joven artista dominicana que está haciendo yo no sé cómo ustedes le llaman, un mix de música mexicana con bachata. Pero qué bien. Y entonces, pero en el merengue uno ve como que los nuevos... Hay una ralentización. Exacto, y entonces uno como que quisiera que esto pues se dinamizara el relevo. O sea, yo tengo que ir saliendo de los medios de comunicación, pero hay un grupo de jóvenes que uno se siente bastante bien, que ahora con la tecnología y todo, pues lo hacen hasta mejor que uno. Entonces, lo que quiero decir es, ¿hay alguna visión desde el Estado en ese particular que vamos a hacer con el merengue? Bueno, evidentemente para nosotros como una política transversal de la actividad cultural tiene que ser la preservación del patrimonio, el material e inmaterial. Claro. El merengue es parte de la esencia del pueblo dominicano, es su ritmo principal, es una de las características fundamentales de la identidad nacional. Esa parte nosotros la tenemos muy bien estructurada. Ahora bien, a través de la formación artística a la que hago referencia, nosotros le brindamos la posibilidad al merengue de tener y construir relevos a través de la formación. Hay jóvenes que tienen talento, pero requieren darle un sentido y forma a ese talento. Claro. Entonces, la insistencia nuestra de dotar de una mayor capacidad a las escuelas de bellas artes es en ese propósito, construir los relevos que de una generación a otra la música tenga la garantía de tener los talentos y los protagonistas de una nueva era y de una nueva época. Claro está, como dominicano uno siente la preocupación de ver a figuras prodigiosas y extraordinarias del merengue todavía sin ser sustituidas, sin ver una corriente importante de nuevos exponentes del género. Eso genera una preocupación porque uno entiende que el género tiene que irse transformando. Y fíjense cómo los últimos fenómenos del punto de vista musical orientados al merengue no son artistas dominicanos. La última pegada de un gran merengue, cuando digo merengue con toda la ejecución del punto de vista musical, y cualquier arreglista me podría corregir, lo grabó Karol G el año pasado. Así fue. Y hizo el videoclip en San Pedro de Macorís. Así fue. Entonces, fue un hit global, utilizando una base rítmica dominicana de merengue. Inclusive, hasta el audiovisual se hizo en la República Dominicana como una manera de ratificar el origen de todo esto. Pero lo hizo una exponente extranjera, utilizando la popularidad que tiene, pero con una base rítmica de merengue. Y quizás ese tipo de acciones deberían también hacerlas los artistas dominicanos como una manera de tratar de insertarse en esa dinámica musical internacional. Pero desde el ministerio, a través de la formación artística y brindando espacios para la expresión artística y cultural,
podemos crear las condiciones de nuevas voces, nuevas letras y nuevos exponentes para el merengue, la bachata y los ritmos dominicanos. ¿Cómo no? Y después que eso se vaya produciendo, yo entonces si veo al presidente Luis Abinader, le digo, mire, presidente, con la cartera publicitaria que el gobierno destina, se puede hacer un acuerdo con las emisoras. Mira, sí, nosotros colocamos, pero también denle oportunidad a la difusión del merengue, claro. Y así las cosas como que... Claro, lo podemos hacer. Evidentemente, Héctor, si nosotros tenemos una música atractiva, claro, esa es la si idea. Tenemos una música atractiva, eso tampoco tendríamos que pedirlo. Serían las emisoras detrás de la música dominicana, no la música dominicana detrás de las emisoras. Entonces, lo que necesitamos lograr es eso, ¿no? También que exista un interés en sentido general y no que sea un grupo limitado el que vaya a las fiestas, el que escuche la música, sino que podamos generar un contagio nacional mucho más robusto en distintos niveles sociales. ¿Cómo no? Me parece interesante. Bueno, qué bueno que hay esa visión tan clara y hasta esa preocupación. Pues yo pensé que nada más era como, bueno, ya uno se está poniendo viejo y es como una añoranza y una cuestión. Hablemos de las infraestructuras culturales del país, tanto pública como privada, y lo que tenemos, ¿qué es lo que ha visto y cuáles son las mejoras en sentido general? Porque ya uno, cuando se habla de esa infraestructura, también piensa en la parte de edificaciones y de cosas así, que lamentablemente por lo que vivimos, todo el mundo dice, bueno, este aforo estará bien en condiciones y todo eso. ¿Cuál es la estrategia en ese sentido? Nosotros estamos revisando toda la infraestructura cultural, los teatros, las casas de cultura, los centros culturales que están bajo la dependencia del Ministerio de Cultura, garantizando la seguridad también a los visitantes. Esto es importante. En el periplo nacional al que he hecho referencia al inicio de la entrevista, nos hemos encontrado en algunos lugares con una infraestructura un tanto comprometida. Voy a poner algunos ejemplos. Nosotros estamos abocándonos ahora al diseño para una gran transformación del Centro Cultural Héctor J. Díaz en Asua. Es una edificación de más de 100 años. La última remoción que se le hizo, el último remozamiento, fue hace más de 30 años. Entonces es una edificación que está un tanto comprometida y que debe ser remozada. El gobierno del presidente Luis Abinader ha dispuesto algunas acciones en ese sentido. Se acaba de entregar hace apenas 15 días el Centro Cultural Ercilia Pepín en Santiago, totalmente remozado, con una inversión superior a los 200 millones de pesos. Excelente. Tiene un teatro con una capacidad de unas 350 butacas, pero también espacios para la formación artística, para el desarrollo cultural de Santiago, que es muy importante. Pero las escuelas de Bellas Artes de Santiago, las escuelas de Bellas Artes de Puerto Plata también han sido debidamente inauguradas y ya vamos a darle forma a toda la programación, ¿no?, desde el punto de vista cultural, para que sean centros mucho más vistosos y fundamentales para el desarrollo de la cultura. En zonas como Atomayor tenemos una casa de cultura iniciada hace 29 años, estamos ahora paralizada. Estamos retomando esos trabajos. Tenemos la disposición de parte del presidente del gobierno, del Ministerio de Cultura, de terminar la gran casa de cultura de Atomayor. Es una provincia con una gran vocación cultural. Figuras prominentes del arte popular han salido de Atomayor. El gran Anthony Ríos, la gran Sonia Silvestre. Son figuras prominentes de la música que tuvieron una extraordinaria carrera, que llenaron de orgullo no solamente a Atomayor, sino a toda la República Dominicana. Y su legado sigue vigente. Absolutamente. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos el firme propósito de construirla. Prácticamente tenemos que hacerla de cero por todo el tiempo que se retrasó esa construcción. Y es un gran proyecto que estamos en la fase de diseño. Lo propio puedo decir del antiguo casino en La Vega, donde funcionaba el antiguo casino. Claro. Esos terrenos hace 2 años pasaron a manos del Ministerio de Cultura y estamos trabajando en los diseños para un gran centro cultural que tenga un espacio para teatro, pero que tenga también las escuelas de bellas artes y estará en el corazón de la ciudad de La Vega. Son acciones importantes. También hay iniciativas de vocación privada que se vienen desarrollando. Por ejemplo, el Museo del Oro lo está trabajando la Barrick
en la provincia de Sánchez Ramírez. Es una iniciativa de vocación privada, pero que va a ayudar mucho. El Centro Cultural Rainieri, este mismo año comienzan las primeras fases de inauguración. La familia Rainieri ha estado invirtiendo importantes cantidades de dinero en el tema cultural. Es muy importante eso para el desarrollo de la zona en materia también de la exposición, de la revitalización de la identidad cultural, los elementos que hacen importante a los dominicanos. Yo creo que en esa zona del país esa iniciativa de carácter privado ayudará mucho a la difusión y a la transformación de la actividad cultural. Por tanto, Héctor, yo creo que hay una dinámica de lo público, de lo privado, y tenemos el firme compromiso de ir en asistencia y de esa deuda acumulada en muchas zonas del país por no haber trabajado quizás con anterioridad el tema de la descentralización, pero hemos llegado y estamos trabajando de la mano también con los sectores culturales, con los protagonistas de la escena cultural en el país. ¿Cómo no? Estamos viendo recientemente, y la prensa le ha dado seguimiento a lo que está, las intervenciones que se están haciendo ahí en la ciudad colonial, todo lo que corresponde a ustedes como Ministerio de Cultura. Bueno, ahí está, se ha determinado que probablemente hay un hallazgo y que en ese sentido la zona necesita ser un poco protegida. Estamos hablando en términos arqueológicos. Ahí se reputa de tener una riqueza porque, bueno, ahí comenzó pues todo lo que fue a partir de la llegada de los españoles a la República Dominicana, bueno, pues al continente, ¿no? Y ustedes están monitoreando esa situación. Por supuesto, Héctor, a través de la Dirección de Patrimonio Monumental que dirige Juan Mubarak, también el viceministro Gabán Michelén, que es el viceministro de Patrimonio, estamos trabajando de la mano. Lo propio debo decir de nuestra coordinación con el Ministerio de Turismo, en la persona del ministro David Collado. Estamos desarrollando una labor conjunta también para potencializar a través de la cultura ese esfuerzo que hace el Ministerio de Turismo. Es importante entender que no solamente son nuestros paisajes, la creación para el visitante de una experiencia gratificante es a través de la cultura. En ese sentido, estamos trabajando muy de la mano, los equipos han estado muy de cerca y eso también proyecta un mayor crecimiento de la actividad turística con una mejor y mayor experiencia del visitante a través de una rica fuente cultural que tiene la República Dominicana. ¿Cómo no? Y concluir con eso, porque aunque, bueno, soy medio seguidor de todo estas, lo que tiene que ver con la parte de los trabajos que se están haciendo de excavaciones, lo que hace nuestra querida representante. La arqueóloga, la sí. arqueóloga, todo ese trabajo de arqueología. Y hay un proyecto, con tema de Enriquillo. En Enriquillo, así es. Hay varias agencias del gobierno, están los proyectos especiales, está el Ministerio de Cultura. Y bueno, se está trabajando en ese sentido en Pueblo Viejo, en Asua. Es una iniciativa que ha tenido algunos intentos, pero creo que esta vez ya de manera formal se iniciaría y cuenta con el acompañamiento tanto del Viceministerio de Patrimonio Cultural, también la Dirección de Patrimonio Monumental y estamos haciendo un trabajo de acompañamiento para que sea posible ese trabajo arqueológico en esa zona del país. Bueno, y vamos a tener en ese trabajo a una, se puede decir, una David Ortiz, ¿verdad? Kathleen Martínez. Sí, Kathleen Martínez, sí, estará también, estará involucrada con un grupo de arqueólogos y de especialistas que traerá al país a los fines de lograr ese propósito. Qué bueno. Bueno, pues nos vamos a la primera pausa y regresamos ya con la parte complementaria de esta entrevista con el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. Hay que decir, ¿verdad? Porque eso viene, por supuesto, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, donde las cosas, las aguas están tranquilas. Vamos a ver si así pausamos. Bien, continuamos con esta entrevista con el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y cerrando con la cultura, pues, universal y que nos, digo, para pasar a otros temas, ¿no? La que realmente nos
antes de las redes sociales y de todo eso, la que nos conectaba con la historia, con todas las naciones, con los países, en sentido general, con el lenguaje. Estamos hablando entonces de los libros. Sí. Y en ese sentido también una de las principales actividades que tenemos es la Feria Internacional del Libro. Claro que sí. Que ya es una institución madura. Sí. Vamos a ver qué tenemos ya. Sí, yo voy a regresar, Héctor, en otro periplo que pretendemos hacer para el mes de septiembre, a darte los detalles exactos de la feria, pero hay unas informaciones generales que sí me gustaría compartir con tu audiencia. Nosotros tenemos este año la formalización de una fecha inamovible para la feria, que es del 25 de septiembre al 5 de octubre. Tendremos la oportunidad ahí de insertar la Feria Internacional de Santo Domingo en el Circuito Internacional de Ferias del Libro. Excelente. Ese circuito ha iniciado con la Feria Internacional en Bogotá. Sigue la de Madrid, Buenos Aires, la de Frankfurt, la de Guadalajara. Son muchas ferias. Y entonces el tema de no tenerle una fecha fija a la de Santo Domingo no le permitía su ingreso a ese circuito internacional. Entonces no podíamos ponernos de acuerdo con los escritores dominicanos porque no podían prepararse si no tenían una precisión con la fecha, y tampoco podíamos invitar a los escritores internacionales a que vinieran. Entonces, la inamovilidad de la fecha nos ha permitido ese circuito, insertar la dominicana, la de Santo Domingo, en esa dinámica. Entonces, ya hay una representación nuestra. Participó en un stand en la Feria Internacional de Bogotá, la República Dominicana, con la presencia de escritores dominicanos. Eso es una estimulación también del Ministerio de Cultura, con una representación del Ministerio en la persona de Pastor de Moya como viceministro de Identidad. En ese sentido se agotó un tiempo importante de conexiones importantes en el mundo académico y literario en Bogotá. Yo, a título personal, voy a encabezar la delegación para la Feria Internacional de Madrid en los próximos días, los primeros días de junio. Y eso nos va a permitir también tener una presencia significativa en la nueva versión de la Feria Internacional de Santo Domingo 2025, dedicada este año al historiador Fran Moya Pons. Y teniendo la confirmación de un premio Nobel de literatura, Jean-Marie Gustave Leclésio, el premio Nobel 2008 francés, ya ha confirmado su presencia. Eso le confiere también a la feria una figura de una dimensión importante, un premio Nobel de literatura, y en efecto entonces también coloca y proyecta a la República Dominicana, a Santo Domingo, como un destino también para el libro y la lectura, que hay que significar que tiene un nombre de feria internacional, y para nosotros poder complementar esa labor de carácter internacional, de proyección de la cultura dominicana en la escena internacional, hemos manejado el tema de la fecha con un nivel estratégico, procurando ese propósito y teniendo una conexión importante con los nuestros, pero también una presencia internacional importante, valorizando lo que representa la Feria Internacional de Santo Domingo. Excelente. Bueno, también se piensa en la frontera, ¿verdad? Claro. Brevemente te voy a hablar de dos cosas, dos temas que son muy importantes antes de que vayamos a la política y se me acaba el programa, que es el Plan Frontera. Nos hemos alineado en la Estrategia Nacional de Desarrollo con las 7 provincias del corredor fronterizo. El pasado viernes estuve tanto en Dajabón como en Santiago Rodríguez. Claro. Nosotros hemos establecido en una primera ronda de visitas unos comités provinciales donde integramos todos los actores políticos, sociales y culturales de las provincias. Hablamos de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Bauruco, Elías Piña, Pedernales e Independencia. En este sentido, ya tenemos los comités provinciales trabajando, haciendo los levantamientos de rigor. En los próximos días con el Indotel vamos a anunciar un gran programa conjunto que va a favorecer la música dominicana en esa zona, utilizando las emisoras dominicanas que tenemos en la frontera, dándole un carácter mucho más cultural a esa labor, exaltando la dominicanidad y los valores de la dominicanidad. Y yo creo que de manera puntual en la frontera dominicana necesitamos también revitalizar la dominicanidad y esos valores culturales del pueblo dominicano. Por tanto, estamos trabajando ahí. Y otra iniciativa, Héctor, de una importancia capital para nosotros fue la política que colocamos esta misma semana
en el Palacio de Bellas Artes. Estaba anotado, yo no iba a brincar. No, pues está bien, pues no me brinque. Yo no iba a brincar a la política. Pues está bien. No, pues está bien, que el poder de las buenas palabras. Con el tema del poder, ¿verdad? Sí, de las buenas palabras. De las buenas palabras. Y una persona que desde temprana edad, desde la niñez, ha sido pues tu fortaleza, el uso de la palabra para comunicar, para divertir, para entretener y todo eso. Y entonces quienes pues también ejercemos este oficio, esta profesión y todo lo que hemos estado viviendo, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es el mensaje de esta iniciativa? Sí, el poder de las buenas palabras busca, Héctor, moderar el lenguaje y el tono en las conversaciones ciudadanas. No es exclusivo de los medios de comunicación, aunque pasa por los medios de comunicación. Nosotros apelamos a un mejoramiento en las conversaciones desde el hogar. Cómo nos relacionamos con nuestros hijos, cómo nos relacionamos con las personas que nos sirven, que nos asisten en un momento determinado. ¿Cómo lo llevamos esto a la realidad de las escuelas, tanto la escuela pública como los colegios privados? Que pase esto por las universidades, los puestos de trabajo, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colaboradores. Es un esfuerzo colectivo, no es exclusivo de los medios de comunicación. Evidentemente pasa por los medios de comunicación por el nivel de penetración y de influencia que tienen, pero lo propio podemos decir con el arte, con la música. Son elementos fundamentales que para nosotros debemos tomar a consideración. Entonces, esta política, esta iniciativa del poder de las buenas palabras busca generar un debate, generar consenso alrededor de moderar el lenguaje. No es un tema exclusivo de la República Dominicana. Fíjese, Héctor, que una de las primeras apariciones públicas y declaraciones públicas del nuevo Papa, León XIV, fue un encuentro con la prensa hablando específicamente del valor de la palabra para construir, para generar consensos, para ser más consecuentes, más solidarios, más empáticos, y no utilizar la palabra como una herramienta para el odio, para crear divisiones, para crear resentimientos, para rencores, la guerra, para la guerra. Y entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros estamos a tiempo de hacer una autoevaluación, una reflexión importante, pero que toque todos los segmentos de la sociedad. Los medios de comunicación juegan un rol importante. ¿Por qué vengo aquí, Héctor? Tú has desarrollado una carrera importante en los medios de comunicación en distintas etapas, desde reportero hasta tener programas de televisión, programas de radio. Y lo ha hecho sobre la base del respeto, de un lenguaje adecuado, de tener una política de comunicación abierta, plural, participativa. Entonces, nosotros apelamos a eso. No hay que generar una distorsión en el lenguaje. Usted no tiene que levantar una calumnia o tergiversar las cosas o descomponer el lenguaje, convirtiéndolo en un lenguaje soez, abusivo, agresivo, violento, por el simple hecho de ganar unos seguidores o usted monetizar un video y darle un carácter viral al video. Entonces, yo creo que debemos aterrizar esa discusión. Tiene que ser con el concurso de todos los sectores, porque la sociedad dominicana la componemos todos, claro, en distintos ámbitos, en distintos estratos sociales, en fin. Tenemos una mirada que puede ser diferente, puntos de vista diferentes, pero creo que el respeto debe permanecer, la empatía debe permanecer, la compasión hacia el dolor ajeno, ser más consecuentes con el otro. Entonces, el lenguaje es un canal que podemos utilizar en ese propósito como una herramienta positiva. Si usamos la buena palabra, podemos sanar. Si usamos la buena palabra, podemos construir, podemos lograr cercanía, empatía, podemos desarrollar acciones conjuntas. O sea, la buena palabra tiene un poder muy significativo y de ahí surge esta iniciativa del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Bueno, me parece estupendo y no me han invitado, pero me siento parte porque siento una gran preocupación para nosotros quienes ejercemos este oficio, esta profesión, insisto. Siempre hemos entendido que el trabajo que hacemos es para informar. En muchos casos puede ser entretener, pero sobre todo para educar también. Claro, hay un componente que no... Fundamental. Nosotros vamos a trabajar de la mano. En el caso de tanto las universidades, las escuelas, la escuela pública y los colegios privados. En el caso de la escuela pública y los colegios privados, estamos preparando, tanto con el Ministerio de Educación
como con otras entidades, un plan que nos permita el relanzamiento de esta política de cara al nuevo año escolar. Ustedes saben que este año escolar está terminando, pero en esa época muerta de preparación, como nosotros formamos parte del Gabinete de Educación, como miembro y ministro de Cultura, pues entonces estamos elaborando técnicamente todos esos elementos para que a través del Ministerio de Educación también podamos tener un impacto significativo con esta política llevada al seno de las escuelas. Vamos a tener vínculos directos con todos los rectores de las universidades del país. Haremos un ciclo de charlas y de conferencias también para los estudiantes, el valor de la buena palabra, de la buena conversación, el poder de la buena palabra, que pueda manifestarse a todos los niveles y en todos los sectores de la vida nacional. Excelente, me parece muy bien. Bueno, y las cosas en el PRM marchan muy bien, porque se dirigen todos los poderes públicos o inciden en parte de todos, además de los que no dirigen. Sin embargo, estuve leyendo, creo que al periódico Listín Diario, y no sé si tuvo tiempo de leerlo, que dice que mientras el presidente está tratando de unir a la oposición en una estrategia con respecto a la situación de Haití específicamente, en ese momento pues hay una efervescencia en el partido oficial con el tema de las aspiraciones, lo cual pues es normal, y sobre todo si es un partido, el partido mayoritario, donde lo importante se piensa es que lo único que se requiere es llegar a ser candidato, porque ya el triunfo estaría asegurado. Y entonces también se ve el adelanto para el tema de la propia dirección del partido. Mi querido amigo Pacheco, pues hizo quórum ahí con los diputados. Están saliendo más aspirantes. Uno sabe que el presidente de la República, pues, si las informaciones son correctas o no, podría también presentar sus aspiraciones en el 26 para la presidencia del partido, estamos hablando. Y entonces, con la persona más reciente y alto funcionario, alto dirigente del partido, el primer presidente del partido, don Andrés Bautista, la más reciente persona de ese nivel y de la estatura política tuya, que manifestó una preocupación en el hecho de insistir en la concentración en gobernar, y con esa experiencia que él tiene, diciendo, bueno, que un buen gobierno reelige a los partidos, y hasta llegó a decir que sería como tiempo ya de conversar con los presidenciables, aunque uno de ellos, el amigo Yayo, está haciendo una especie como de agripino entre los que aspiran ahí para mantener un poco la armonía y todo esto. Se nota, y la preocupación, contrario a otros partidos, es que como partido de gobierno esto pueda incidir en el tema de las políticas públicas cuando a este gobierno le quedan más de 3 años. Sí, realmente, Héctor, este es un gobierno nuevo. El segundo periodo constitucional para el cual fue elegido el presidente Luis Abinader es un periodo que comprende el año 2024-2028. Apenas estamos finalizando el mes de mayo, que aprovecho hoy, Día de las Madres, para felicitar a todas las madres en la República Dominicana. En ese orden, yo creo que debemos concentrar los esfuerzos en el gobierno del presidente Luis Abinader. En mi caso particular, tengo 3 meses como ministro de Cultura, y hay una serie de compañeros también que entraron más o menos en los días de inicio, ¿no?, de este segundo periodo, y no tienen mucho tiempo tampoco en el cargo, y sus responsabilidades son múltiples. En ese orden, la sociedad dominicana espera mucho del PRM. Haberle otorgado mayoría en esos poderes públicos a los que hace referencia, haberle otorgado mayoría en las alcaldías, es porque respalda las iniciativas y las propuestas del PRM. El hecho de haberle otorgado mayoría en ambas cámaras, y en el caso de la Cámara de Diputados, como nunca antes en la historia política dominicana, una matrícula de 145 de 190 diputados, creo que también se enmarca dentro de esa identificación del pueblo dominicano hacia el PRM.
y lo propio validar al presidente Luis Abinader con una cómoda victoria el pasado año. En ese sentido, como hay unas expectativas que hemos creado en el seno de la sociedad dominicana, debemos trabajar y presentarles resultados. El compañero o la compañera que sea escogida o escogido como candidato presidencial tendrán necesariamente, se verá compelido a presentar la hoja de servicio del Partido Revolucionario Moderno en el ejercicio del gobierno. ¿Tiene el candidato que surja para presentarse en el 28, obviamente tiene que presentar la hoja de gobierno del presidente Luis Abinader y todo lo que ustedes han hecho? Claro que sí. Ese es un elemento fundamental, Héctor. Nosotros presentarle al pueblo dominicano los 2 periodos constitucionales, ver las luces de esos gobiernos, ver los resultados y entonces convencer a la ciudadanía, al electorado, que a través de una candidatura que ha escogido el PRM, pues nosotros podemos continuar ese proceso de transformación de la sociedad dominicana, podemos continuar sirviéndole desde el gobierno dominicano y no solamente la candidatura madre, que sería la candidatura presidencial, sino también los otros niveles de elección. Para eso se necesita concentración, para eso necesitamos estar en nuestras funciones de manera permanente. Los ejercicios que hacen los aspirantes son legítimos. Internamente hay un nivel de identificación con muchos compañeros. A título personal son todos mis amigos, gente con la que he cultivado amistad, afecto a lo largo de todos estos años y lo veo con mucha simpatía. Pero creo fundamentalmente que en esta etapa el gobierno requiere de sus mejores hombres y mujeres, requiere de su energía, de su tiempo, de su concentración, de su eficiencia, para que se traduzca eso en un resultado mucho más contundente y que tengamos la garantía de que habiendo agotado 2 periodos constitucionales con Luis Abinader, podríamos continuar con otro compañero o compañera dirigiendo la República Dominicana más allá del año 2028. Y sobre todo un poco que deben dar el ejemplo de respetar y acogerse a los plazos que establecen las leyes y la propia Junta Central Electoral. El partido ha mostrado siempre mucho orden y respeto a esos procesos. Claro está, venimos ahora a un proceso interno el próximo año, en 2026, por un mandato estatutario, las nuevas autoridades del partido. A título personal, y sé que muchos compañeros se inscriben en este deseo, el sueño que yo tengo, porque hay mucha gente que sueña, ¿verdad? Claro. El sueño que yo tengo es que Luis Abinader sea el presidente del partido. Claro. Hay una corriente importante de compañeros en esa dirección y yo estoy convencido que una dirección de Luis Abinader también traería tranquilidad, equilibrio al desarrollo de los próximos acontecimientos en los que se vería envuelto el partido. Por tanto, con una presidencia de Luis Abinader, yo tendría la certeza, y muchos compañeros, la dirigencia, la dirección ejecutiva, la dirigencia provincial, municipal del partido, con sus seccionales en el exterior, tendrían la garantía de avance, de desarrollo, de consolidación, de crecimiento de ese instrumento democrático del pueblo dominicano que es el PRM. Y una parte muy importante que ya se ha visto con lo que fue el PRD, con lo que fue el PLD, el tema de la garantía de la unidad. Y entonces, sí, pero ya hay dirigentes, Héctor, que han agotado un periodo importante en la vida política dominicana con las suficientes experiencias como para no repetir errores del pasado. El Partido Revolucionario Moderno tiene en la figura de Luis Abinader una nueva generación de liderazgo, es un liderazgo mucho más presente, es un liderazgo del siglo XXI, con una conjunción importante de experimentados dirigentes políticos y gente nueva en la política. Yo creo que esa conjunción es importante y le ha dado buenos resultados al partido. Hoy por hoy tenemos un presidente joven, una secretaria general joven, que se combina con la experiencia de un secretario de organización de mucha tradición política. Y pongo los ejemplos de las 3 principales figuras nominales del partido. Entonces, en ese contexto, yo creo que esa mezcla es importante y seguirá brindando buenos resultados en materia política. Aquí lo que tenemos ahora es que concentrarnos en el gobierno, seguir presentándole resultados al pueblo dominicano y llegado el momento y los plazos electorales, hablar entonces de política, de candidaturas
y de todo el esquema electoral. Insisto, el liderazgo y una posible presidencia del presidente Abinader en el partido garantiza, ratifique esa unidad. Claro que sí, y genera equilibrio. Y yo sé que con la presidencia del compañero Luis Abinader tendremos la garantía de procesos diáfanos, de procesos transparentes, abiertos y en equilibrio, que es lo más importante. Cómo no. Muchísimas gracias, ministro. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.